Se dio a conocer en Europa como uno de los centrocampistas más prometedores del mundo en aquella Champions de 2019 de la mano de Erik ten Hag. Después pasaría al Barcelona bajo la presión de llegar a rendir desde el minuto 1. Lo cierto es que su camino ha sido más complicado de lo que pueda parecer en primera instancia, pero vamos a ir mucho más allá de la actualidad. Vamos a ver cuál fue su origen, cuáles fueron sus razones para acabar recalando en el Barça, con una historia muy bonita detrás, y vamos a ver muchas más cosas, como por ejemplo el precio que le costó al Ajax, menos que cualquier refresco que te puedas pedir en cualquier restaurante, y no os vacilo. Esto es Mundo Maldini y esta es la historia del hombre que parece que le ha quitado el puesto a Marc Casado en el actual FC Barcelona de Hansi Flick, Frenkie de Jong. Vamos a ello. Frenkie de Jong nació el 12 de mayo de 1997 en Gorkum, en Holanda, aunque se criaría en la ciudad de Arcol, una ciudad en la que también daría sus primeras patadas al balón en el ASV Arcol, el club local en el que su padre también había sido futbolista. De hecho, fue jugador del primer equipo de ese ASV Arcol y fue el equipo en el que evidentemente Frenkie de Jong tenía que empezar a jugar. Frenkie destacaría muchísimo en el ASV Arcol desde el principio por su depuradísima calidad técnica para la tempranísima edad que todavía tenía, porque es que su padre se empeñó desde el minuto 1 también en depurar esa técnica. ¿Y cómo lo hizo? Pues con un entrenamiento un tanto peculiar que consistía en entrenar con pelotas de tenis. Le hacía dar pases permanentemente con pelotas de tenis en el patio de casa para que así pudiese mejorar el primer control, el control orientado y sobre todo mejorar su habilidad con la pelota en los pies. Su gran rendimiento en el ASV Arcol hicieron ver a sus padres que, bueno, pues que el niño seguramente tenía talento para dar un pasito más hacia adelante. Y en ese contexto llegarían las pruebas tanto del Feyenoord como del Willem II. Sus padres, los dos, eran hinchas y son hinchas del Feyenoord, pero a la hora de hacer las pruebas, Frenkie destacó en ambas pruebas, tanto en el Willem II como en el Feyenoord, y ambos clubes estaban dispuestos a darle ese contrato formativo y a tenerle en sus canteras, pero el bueno de Frenkie de Jong decidió llevarle la contraria a sus padres y acabar fichando por el Willem II. Tiene un talento innato, palabras de Josh Bogers, uno de sus entrenadores en la categoría sub-15 del Willem II, en la cual destacó muchísimo, uno de los mejores jugadores de todo el país en ese momento en esa categoría, lo cual le llevaría después a dar el salto muy prontito al primer equipo en 2015. Pero lo cierto es que este entrenador, Josh Bogers, que fue su hombre de confianza dentro del Willem II, el que más apostó por él, además también dijo que jamás había visto una cosa igual en cuanto a talento individual, a calidad técnica, como Frenkie de Jong en todos los años que llevaba entrenando en categorías inferiores en toda Holanda. Su inteligencia táctica en el posicionamiento, la visión de juego y una serie de características que ya empezó a implementar desde muy prontito en el conjunto holandés. Debutaría con el primer equipo en 2015 contra el ADO Den Haag, partiendo desde el banquillo, y con tan solo 3 partidos en el primer equipo en segunda división ya se pelearían por él tanto el Ajax como el PSV. Y como os había comentado en la intro, su precio de traspaso al Ajax fue ínfimo, 1 euro. Pagaron los de Ámsterdam por los servicios de Frenkie de Jong en ese momento, más un 10% de una futura venta, que lógicamente se daría después con el Barcelona, 75 millones pagó el conjunto culé, y el Willem II se llevaría 7,5 millones de esa futura venta. Pero lo cierto es que el traspaso inicial del Willem II al Ajax fue de 1 euro. Cosas de la vida, su debut con el primer equipo del Ajax, después de haber estado bastante tiempo en el juvenil, se daría en Copa precisamente contra el Willem II el 21 de septiembre del año 2016. Y de la mano de Peter Bosz se convertiría en hombre clave ya en la 16-17, la temporada siguiente a su llegada, llegando incluso a aquella final de Europa League que veis aquí en pantalla frente al Manchester United, que acaban perdiendo, pero que es un poco el germen de ese Ajax que después destacaría en Champions con Erik ten Hag, porque ya había jugadores como por ejemplo Davinson Sánchez, el mismo De Jong, Matthijs de Ligt, Neres, Lasse Schöne. Había varios jugadores que después destacarían en aquella Champions del año 2019, pero ya digo, la 16-17 es su primera temporada ya de verdad en el primer equipo y la primera en la que se consagra incluso en la élite del fútbol europeo, con 42 partidos, 7 goles y 8 asistencias. Pero el verdadero punto de inflexión de Frenkie de Jong de su carrera en el Ajax lo da con Erik ten Hag, la llegada del técnico holandés, que se produce en diciembre de 2017, cuando Peter Bosz no estaba llevando del todo bien el equipo en la Eredivisie, en esa temporada 17-18, y en ese momento Erik ten Hag decide retrasar su posición para participar
partir más desde la base de la jugada para que fuese la primera solución en salida para los centrales. Es verdad que Frenkie de Jong en la temporada anterior pues había tenido una temporada más goleadora, más llegadora, y Erik ten Hag decide retrasar su posición, sacando así su mejor versión en esa temporada, pero sobre todo en la siguiente. Frankie is an incredible good player, and for every club in the whole world, he will strengthen the squad because he has a unique quality. Y aquí está la famosa imagen del Bernabéu de aquella Champions 18-19 en la cual el Ajax vapulea al Real Madrid en el Santiago Bernabéu después de que el conjunto blanco se hubiese llevado una buena ventaja del partido de ida con esos goles de Karim Benzema, de Marco Asensio, con ese 1-2. Lo cierto es que en la vuelta no hubo color. Ganó el Ajax, ganó bien el conjunto de Erik ten Hag en aquel momento, presentándose en sociedad ante toda Europa como Frenkie de Jong a nivel individual, como uno de los mejores centrocampistas prometedores de Europa, y el Ajax como la revelación por completo de aquella Champions a nivel continental. Después es verdad que perdería esas semifinales de la Champions frente al Tottenham de Pochettino, de Fernando Llorente, de Lucas Moura con ese hat-trick en la vuelta. En fin, una final que parecía predestinada a ser uno de los integrantes del Ajax, pero que al final no pudo ser, aunque sí que se ganó un poquito el corazoncito de todos los aficionados al fútbol en aquella Champions de 2019. Esta es la imagen con la que Frenkie de Jong incluso quiso un poquito fardar en Instagram de aquella eliminatoria. Y bueno, pues que yo creo que es uno de los partidos que le consagra ya de verdad como una realidad a nivel europeo, que estaba ya para dar el siguiente paso en su carrera. Temporada 18-19 en la cual juega 52 partidos, 3 goles, 4 asistencias, pero en la que sobre todo gana Liga y Copa, hace doblete y también es elegido como mejor talento nacional en diciembre, además de entrar en el equipo ideal de la Champions 18-19. Y llegamos seguramente a la que es la mejor parte de este vídeo, al menos para mí, la más emocionante, la más bonita. ¿Por qué elige Frenkie de Jong al Barcelona? Es verdad que había sido su sueño desde pequeño, él mismo lo ha dicho muchas veces, por los holandeses tan históricos que ha tenido el Barça, por Cruyff, por Koeman. Bueno, pues hay una estela de holandeses que evidentemente le han servido como referencia. También él mismo, su novia, subió una foto cuando llegó a ser jugador ya oficialmente del Barça, en la que decía que habían estado en el Camp Nou en 2015, viendo al equipo de sus sueños jugando frente al Betis. Pero hay un componente extra de emotividad en esta elección, y es que aquí veis a Frenkie de Jong con Nuri, con el futbolista que se desvaneció, colapsó en un amistoso frente al Werder Bremen en 2017 y que estuvo 3 años en coma, sin despertar, prácticamente sin moverse nada físicamente. En esos 3 años le provocó daños cerebrales gravísimos de los que todavía a día de hoy no se ha recuperado. Es verdad que ha despertado del coma, pero no se ha recuperado de la mayoría de sus funciones a nivel cerebral. Y era muy amigo de Frenkie de Jong en los juveniles, era muy amigo de Jong fuera del campo, era uno de sus mejores amigos. Y de Jong estuvo durante esos 3 años yendo a verle al hospital casi cada día, era muy amigo también de su madre. Y cuando se producía ya esta explosión de Jong, ya en el año 2019, en el que estaba haciendo esa Champions espectacular y estaban muchos clubes de Europa detrás de él, entre ellos el Paris Saint-Germain, el Manchester City y por supuesto el Barça. Y se cuenta lo que dice su madre, no me lo estoy inventando yo, esto es una cosa que contó la madre de Nuri en una entrevista, que un día, de estos que iba tanto Frenkie de Jong al hospital a ver a Nuri, con Nuri en coma todavía, le preguntó si debía ir al Paris Saint-Germain, si debía ir al Barcelona, si debía ir al Manchester City, y cuando su madre le preguntó, oye Nuri, ¿a dónde debe ir Frenkie? ¿Al Barça? La madre comenta que Nuri levantó la ceja y que eso, de alguna manera, a Frenkie de Jong le hizo, bueno, pues terminar de convencerse de que la mejor opción para su carrera era ir al Barça. Ellos habían hablado desde pequeños que era su sueño acabar en el conjunto culé, y al final, pues cosas de la vida, por ese encuentro en el hospital, acabó decidiéndose Frenkie de Jong para fichar por el Barcelona. Y aunque probablemente pueda haber sido una coincidencia que justo levantase la ceja en el momento en el que su madre le dijo, oye, si Frenkie se va al Barcelona, bueno, no deja de ser, yo creo, una historia bonita de conexión entre dos amigos de infancia que al final uno ha tenido muchísima peor suerte que el otro en la vida, pero al final el sueño de ambos lo acaba cumpliendo uno de ellos, y de hecho De Jong muchas veces le dedica victorias, le dedica goles y le dedica esa trayectoria que él sí que ha podido cumplir, porque de hecho Nuri era una de las promesas más prometedoras del Ajax en ese momento, antes de que sucediese bueno, pues aquella desgracia en aquel amistoso frente al Werder Bremen. Llega su fichaje por el Barça, un fichaje que es polémico por el precio, porque son 75 millones más 11 millones en variables, y llega en un momento en el que el Barça
está a puntito de aquella bomba que explotó en el 2-8 contra el Bayern, con los sueldos altísimos que tenía el conjunto culé y con Bartomeu haciendo el que seguramente es su último gran fichaje, el fichaje de Frenkie de Jong en la temporada 19-20. Es una temporada que termina de la peor forma posible, con la que es seguramente la peor derrota en la historia del Barça, con Frenkie de Jong como titular en ese 2-8. Aunque lo cierto es que el equipo había empezado bien el año, él había empezado bien, pero su rendimiento fue poquito a poco viniendo un poquito a menos. Aunque es cierto que desde el principio todo el mundo en el Barça, en entrevistas y cada vez en postpartidos cada vez se dice más, que Frenkie de Jong ha sido un capitán sin brazalete en muchas ocasiones y que parece que él llevaba mucho más tiempo de lo que en realidad llevaba en el club por las declaraciones que daba, porque en este partido recuerdo de hecho que es uno de los que da la cara a la afición en ese 2-8, pero un comienzo complicado antes de la llegada de Ronald Koeman. I think today showed that we are having a lot of problems in the team. Sorry to them as well. Yeah, we have to change a lot of things. Técnico con el que también coincide evidentemente en la selección holandesa, uno de los pilares fundamentales, esa confianza que le brinda Ronald Koeman para que en la 2021 en el Barça, la última temporada de Messi, la temporada en la cual ganan únicamente la Copa del Rey, bueno, únicamente ganan la Copa del Rey, y es una de las mejores temporadas de Frenkie de Jong en el Barça, si no la mejor. De hecho, es elegido como mejor futbolista del club en el masculino. En el femenino lo fue Aitana Bonmatí, pero en el masculino, por los propios votantes dentro del club en esta categoría, votan incluso los jugadores. Quedó por delante de Messi en esa votación de 2021, jugando incluso de central algunas veces esta temporada, porque Koeman, recordad que, bueno, pues en ese Barça de circunstancias probó incluso algunas veces con 3 centrales, con 2 carrileros, y la verdad que de Jong fue uno de los jugadores más regulares de esa temporada 2021, seguramente su mejor temporada a nivel de regularidad en el Barça. Y se habló mucho, recuerdo, cuando llega Xavi, cuando irrumpe Gavi, Pablo Gavira, en el 11 del Barça, de que le estaba quitando cierto protagonismo al propio Frenkie de Jong, porque recordad que en esas primeras temporadas, sobre todo en la 22-23, que es en la que gana la Liga con Xavi, todavía estaba Sergio Busquets en esa posición de pivote, y sí que entra Frenkie de Jong gradualmente, pero la sensación es que Gavi, en esos primeros momentos, en esa primera irrupción del jugador canterano del Barça, le quita un poquito ese protagonismo que parecía que ya se había ganado del todo en esa temporada 2021. De Jong puede jugar en diferentes posiciones, es un joker excelente, a nivel físico te abarca campo, recupera balones, es rápido, entra bien al área. Poquito a poco en esa temporada en la que gana la Liga, va cogiendo muchos minutos, sustituyendo a Busquets, hace un muy buen partido, recuerdo, contra el Villarreal en esa posición de 5, y lo cierto es que en general, en todas las temporadas que lleva en el Barça, la sensación es que ha sido titular en la mayor parte de los equipos que ha tenido el Barça, pero que no ha terminado de ser el futbolista que vimos en 2019. No ha terminado de dar ese paso adelante que le confirme como titular indiscutible, que insisto, a pesar de que lo ha sido en muchos momentos, tanto con Xavi como con Koeman, como con Quique Setién en su momento, como con Ernesto Valverde en primera instancia, es cierto que su rendimiento no ha terminado de ser el de los 75 millones que pagó el Barça, y veremos si lo termina siendo, porque la temporada pasada tuvo un problema evidente que fueron también las lesiones. Ese tobillo le ha dado muchísimos problemas y la temporada pasada solamente pudo disputar 30 partidos, cosa que ya va a superar en la presente temporada, porque a 14 de marzo de 2025 ya ha jugado los mismos partidos que en toda la temporada 23-24 de la mano de Xavi Hernández por esa plaga de lesiones que tuvo en ese tobillo tan maltrecho. Quiero saber vuestra opinión, quiero saber si pensáis que Frenkie de Jong va a terminar de dar el salto a ese nivel óptimo que le vimos en el Ajax, aunque parece que ahora se está recuperando. Y el pasado verano, como casi cada año desde que llegó, se habló mucho de su posible salida rumbo al Manchester United, porque todavía estaba Ten Hag, porque fue el técnico con el que sacó su mejor rendimiento, pero al final recuerdo declaraciones suyas en rueda de prensa que salió a desmentir el supuesto sueldo que cobraba. Se cabreó bastante Frenkie de Jong con la prensa en ese momento, porque se decía que él cobraba mucho y que no se quería bajar el sueldo. Recordemos que renovó nada más llegar, un año después de llegar al Barcelona en 2020, vuelve a renovar de la mano de Bartomeu. Y al final siempre ha estado, da la sensación de que siempre ha estado en la rampa de salida. Una cosa que también ha pasado, por ejemplo, con Rafinha, y luego hemos visto que ahora está siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Y en el caso de Frenkie de Jong, pues hay rumores permanentes de su salida rumbo al United. Se hablaba de 80 millones, al final, bueno, se ha terminado quedando en el Barça, termina contrato en 2026, la temporada que viene, vamos a ver si renueva,
aunque lo cierto es que ahora, en este momento, sí que está jugando mucho. Es un orgullo muy grande ser o poder ir a un partido de capitán del Barça. En septiembre parecía casi un suplente habitual porque Marc Casado estaba espectacular con un rendimiento tremendo, pero desde hace un mes y medio hemos visto un Marc Casado, un poquito más de mes y medio, que apenas está entrando en los planes de Hansi Flick en detrimento de lo que sí que está haciendo Frenkie de Jong, que parece que vuelve a recuperar su nivel, parece que se establece en ese doble pivote junto a Pedri como inamovible, le aporta equilibrio al Barça, le aporta un buen nivel, yo creo que estamos viendo un buen Frenkie de Jong, aunque creo que todavía sin llegar a las cotas de nivel que le vimos, como digo, en ese Ajax del 19, incluso de sus primeros años en Barcelona. ¿Llegará a rozar ese nivel? Yo creo que sí. Creo que si le sigue dando la confianza a Hansi Flick, creo que encaja perfectamente en el esquema. Y ahora mismo creo que es indiscutible Frenkie de Jong en este Barcelona al lado de Pedri en ese doble pivote. Hay pocas dudas en el once inicial del Barça. Quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué os ha parecido esta historia de Frenkie de Jong con el tema de Nuri, todo el tema de su precio con el Ajax, su infancia. Bueno, pues hemos visto un poquito en el global lo que es hasta ahora Frenkie de Jong y quiero saber si pensáis que terminará de triunfar en el Camp Nou. Y seguimos con muchos más vídeos, por supuesto, aquí en vuestro canal. Un abrazo, cracks. Chao, 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 chao.